Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Perdonen un poquito el retraso, solo estaba terminando de solucionar un temita, pero ya estuvo. Ahora sí vamos a empezar con lo que corresponde a la sesión de hoy. Recuerdan que lo último que platicamos fueron ya aspectos ya más de técnica notarial en la sesión anterior y ya ahorita nos toca entrar en materia de cada uno de los instrumentos públicos que vamos a realizar. Dentro del programa, el primero que viene es la escritura pública. ¿Por qué viene primero? Por lo que les mencionaba. Escritura pública, si bien en el código no viene definido un apartado específico como escritura pública, y si vienen algunos artículos relacionados con escrituras públicas en particular, que tienen una que otra formalidad extra o alguna modificación en las formalidades. Permítame un segundito. Sofía Ronquillo, buenas noches, cuénteme. Perdone, la activé por accidente. No tenga fe. Bueno, entonces les decía, si bien es cierto, algunos artículos mencionan sobre algunas escrituras en particular que tienen de ciertos contratos o ciertos aspectos que por una u otra razón, no, no son exactamente los mismos requisitos, sino que agregan uno o quitan otro, no viene un apartado dedicado específicamente que diga escrituras públicas, requisitos. Por eso les mencionaba que el artículo 29 es el que regula la forma de los instrumentos porque es el modelo estándar, el modelo de la escritura pública. Vamos a empezar diciendo que nuestro ordenamiento jurídico no define expresamente en qué consisten las escrituras públicas, lo que les mencionaba, y no establece un apartado específico para tal efecto, tal y como sí lo hace con las legalizaciones, las actas notariales, las protocolaciones. Esto sucede porque en términos generales la escritura pública se identifica con el instrumento público y el Código de Notariado tácitamente lo constituye como el instrumento público tipo, el instrumento público estándar, alrededor del cual se generan distintas variaciones que dan lugar a los demás instrumentos públicos. A pesar de eso, doctrinariamente sí es posible encontrar definiciones de escritura pública contemplándose en todos los casos que se refieren a documentos autorizados por notario, mediante los cuales se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. De ahí, resulta viable que podamos manejar una definición útil para nuestro curso y para su práctica notarial, ya sea para sus estudios posteriores o para cuando ya estén ejerciendo el notariado, que es una definición simple que nos permite diferenciar la escritura pública de los otros instrumentos públicos. Y podemos decir que la escritura pública es un documento autorizado por notario en el protocolo a su cargo, a requerimiento de parte o por disposición de la ley, en el cual una o varias personas individuales o colectivas jurídicamente capaces establecen, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Que esta es la nota característica de las escrituras públicas. Se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Por eso encontramos que las escrituras públicas se desarrollan o su cuerpo se redacta mediante cláusulas, que no son más que párrafos cerrados donde se redactan los acuerdos a los que llegaron las partes para un tema particular o un asunto específico, que es el que trata o el que se solemniza mediante la escritura. Pues nuevamente, la escritura pública es un documento autorizado por notario en el protocolo a su cargo a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Si se dan cuenta, que ya nos damos cuenta, es un documento autorizado por notario, instrumento público. En el protocolo a su cargo, instrumento público protocolar, a requerimiento de parte o por disposición de la ley, porque el notario solo puede actuar a rogación, en el cual una o varias personas, individuales o colectivas, comparecientes, sujetos, partes, intervinientes, interesados, otorgantes, jurídicamente capaces, establecen, modifican, y esto es importante porque esto lo hacemos constar en los instrumentos, es decir, que son sujetos de derechos y obligaciones, que están en capacidad de ejercer derechos y obligaciones porque es lo que los faculta para establecer, modificar o extinguir derechos y obligaciones, es decir, llegar, otorgar prestaciones, recibir contraprestaciones, llegar a acuerdos y convenios, comprometerse, valga la redundancia, y ese compromiso, ese convenio, ese acuerdo es el que solemnizamos mediante la escritura pública, de conformidad con la forma específica
que tenga en la legislación aplicable al caso. Puede ser un contrato civil, puede ser un contrato mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que este es el instrumento público tipo y esta es la definición que es más apropiada para que podamos estar utilizando nosotros. Ahora, este instrumento público tiene sus formalidades reguladas en el artículo 29, como decíamos, que lo leímos la semana pasada, por eso ya no lo vamos a leer otra vez, pero que constantemente les pido que lo estén repasando. Como les digo, fundamento de las formalidades de la escritura pública, el artículo 29 del Código de Notariado. Dicho eso, y como ya lo platicamos la semana pasada, el artículo 29 regula las formalidades generales. Más adelante, en el artículo 31, se regulan las formalidades esenciales, es decir, aquellas sin las cuales el instrumento público, o cuando fallan o faltan, el instrumento público resulta anulable, es decir, puede perder su validez, no puede surtir efectos jurídicos y que dan lugar incluso a acciones de nulidad contra el instrumento público reguladas en el artículo 32 del Código de Notariado, que también leímos la semana pasada. Ahora, este instrumento público, mediante el cual se crean, modifican, se establecen, modifican o extinguen derechos y obligaciones, tiene una clasificación que podemos extraer de nuestro propio ordenamiento jurídico. Nuevamente, esta clasificación no es unívoca, porque si vamos a la doctrina encontramos gran cantidad de clasificaciones, pero para efectos de nuestro curso y nuestra legislación, esta es extraída o esta clasificación es extraída de las mismas normas que aplicamos para la creación de estos instrumentos públicos. Y de conformidad con esta clasificación encontramos que existen escrituras públicas principales o matrices, escrituras públicas secundarias, complementarias o accesorias, y escrituras públicas canceladas. Ahora, ¿cuáles son las escrituras públicas principales o matrices? Las escrituras públicas principales o matrices son aquellas escrituras en las que se solemniza un acto o contrato que no depende o no deviene de otra escritura pública. Es decir, por ejemplo, un contrato de compraventa de un bien inmueble urbano no depende de la existencia de otro contrato para poder existir por sí mismo, para surtir efectos, plenos efectos por sí mismo. No deriva de la exigencia o de la existencia de otra escritura pública. Por eso se le llama principal o matriz. Es la madre, escritura madre, que genera los derechos y obligaciones. De ahí nacen los derechos y obligaciones, y ese nacimiento de derechos y obligaciones no deviene de otra escritura, ni hay que acudir a otra escritura pública para que ésta pueda surtir plenos efectos. Por eso se le llama principal o matriz. En el código y en distinta legislación van a encontrar la palabra escrituras matrices. Cuando se habla de escrituras matrices, está hablando de escrituras públicas principales y en consecuencia se usa, o más bien, se usa indistintamente el término en la legislación, como en muchos otros casos, pero en nuestra mente tenemos que tener claro que las escrituras públicas principales o matrices son las que no dependen de ningún otro instrumento público para perfeccionarse, es decir, son las que se perfeccionan en un mismo acto y son independientes de cualquier otra escritura para tener validez. Fundamento legal de las escrituras públicas o de las formalidades de las escrituras públicas principales o matrices, artículo 29 del Código de Notariado que hemos estado viendo. En segundo lugar, vamos a encontrar las escrituras secundarias, complementarias o accesorias, escrituras públicas, secundarias, complementarias o accesorias. Este es el nombre que reciben. Y se refiere a aquellas escrituras que vienen a complementar, ampliar, modificar los derechos que se crearon, modificaron o extinguieron en una escritura principal o matriz. Es decir, se les denomina accesorias y vienen a complementar una escritura anterior que está relacionada con ellas. Como verán, de la misma naturaleza de su carácter secundario o accesorio, su carácter complementario, implica que no son independientes. Su validez y su existencia deriva de la existencia de una escritura principal o matriz. Dentro de estas vamos a encontrar escrituras de aclaración, que son escrituras públicas que se elaboran con el objeto de, valga la redundancia, aclarar aquellos términos oscuros, ambiguos o contradictorios que quedaron plasmados en una escritura pública principal.
Por ejemplo, en una escritura pública de un contrato de mutuo, resulta que los términos o la forma de pago del mutuo se redactó en forma no clara, no precisa, es confusa, da lugar a múltiples interpretaciones. Las partes pueden convenir, presentarse nuevamente con el mismo notario que realizó la escritura o con un notario distinto, llevando el testimonio de su escritura pública a efecto de que se elabore otra escritura pública que aclare ese término ambiguo, oscuro, contradictorio que da lugar a múltiples interpretaciones, a efecto de que pueda ejecutarse el contenido de la escritura principal. Ese es el ejemplo clásico de la escritura de aclaración. Las escrituras, en segundo lugar, encontramos las escrituras de ampliación. Son aquellas escrituras que tienen por objeto agregar, incorporar datos, términos o asuntos, convenios o acuerdos que en su momento quedaron por fuera de la escritura pública principal de la cual derivan. Nuevamente, el mismo ejemplo de una escritura pública de un contrato ahora de compraventa. Resulta que al elaborarse la escritura de compraventa se pusieron todos los términos, pero las partes olvidaron que en el inmueble existe un conjunto de estructuras que es imposible desmontar y que en consecuencia van a tener que negociarse dentro de la misma compraventa, pero ya la escritura está realizada. Entonces, ese dato que no fue tomado en consideración porque no se mencionó dentro de la escritura original, va a venir, las partes nuevamente van a acudir con el mismo notario o con un notario distinto para que, presentándole el testimonio de su escritura original, este notario elabore una nueva escritura donde amplíe el aspecto que faltó colocar. Es cuando no se ha hecho mención de un tema que es importante dentro de la negociación que dio origen a la escritura principal y que por su naturaleza no puede quedar por fuera. En consecuencia, se elabora otra escritura ampliando los términos en que se realizó la primera. Puede ser, el ejemplo clásico que se utiliza es, por ejemplo, se realizó una escritura donde se convino un pago para realizarse con fecha 22 de febrero de 2025. Pero las partes, por cuestiones ajenas a su buena voluntad y estando de acuerdo ambas, se dan cuenta que no será posible realizar el pago en la fecha y forma que se señaló en la escritura anterior. Entonces, como eso no se estipuló el mecanismo para solucionar ese problema en esa escritura pública original, principal, matriz, entonces acuden ante, y nuevamente, ojo, miren lo que les estoy diciendo, ante el mismo notario o ante uno distinto para que elabore una escritura pública donde se amplíe el plazo que se otorgó para hacer el pago o las condiciones en que se iba a realizar el pago. Es decir, agregan convenios, acuerdos o circunstancias que originalmente no quedaron contempladas en el instrumento público principal. A estas escrituras se les denomina escrituras de ampliación. También existen las escrituras de modificación. De la misma forma que las anteriores, cuando en un contrato que queda solemnizado en una escritura pública principal, existe la necesidad de modificar algún término, ya sea por disposición de las partes, porque por la naturaleza de los términos originales va a ser imposible cumplirlo, o porque nuevamente al reunirse las partes decidieron que no lo van a cambiar los términos a los que llegaron originalmente, y para que vaya una secuencia del contrato o del convenio que hicieron, van ante un notario, se presentan, ya sea el mismo u otro distinto, para que éste elabore otra escritura pública, pero modificando uno o varios términos que quedaron contemplados en la escritura pública principal. Eso se refiere. Y finalmente encontramos las escrituras públicas de rescisión. Son aquellas escrituras públicas que se realizan con el objeto de extinguir el convenio o el acuerdo al que originalmente se llegó en una escritura pública principal. Por ejemplo, un convenio de un contrato de los denominados en la doctrina sinalagmáticos, es decir, que se van cumpliendo por etapas,
Y el contrato, en ese contrato puede ser cualquier cosa, por eso no voy a meterme en honduras de explicarles, es un contrato específico, pero supongamos que en el contrato se establecieron para llegar al cumplimiento final del mismo 12 etapas. Resulta que en la sexta etapa, ambas partes de común acuerdo consideran que ya no va a ser necesario continuar con la contratación, ya sea porque que llegaron a un conflicto entre ellos que a pesar de que no afecta el contrato, ellos consideran que ya no pueden tener una relación contractual con esta gente, o entre sí, perdón, o que, por ejemplo, ya no será necesario cubrir todas las etapas del contrato porque el bien sobre el que se estaba realizando algún trabajo se perdió por causas de la naturaleza o X o Y razón. Entonces, para no incurrir en un incumplimiento de contrato y dar por finalizado el contrato sin responsabilidad para las partes, deciden acudir ante un notario, ya sea el mismo que autorizó la escritura principal u otro distinto, a efecto de que éste elabore un contrato donde den por terminado el contrato original, es decir, dejar sin efecto el contenido de la escritura principal o accesoria. La escritura sigue existiendo, pero el convenio contenido en la misma deja de tener efecto, se rescinde. A eso se refieren las escrituras de rescisión. ¿Y por qué? Si se dan cuenta en todos los ejemplos y en todas las explicaciones, ¿por qué se les llama secundarias, complementarias o accesorias? Porque su existencia no podrían existir, más bien, si no hubiera una escritura principal o accesoria original a la cual aclaren, amplíen, modifiquen o rescindan el convenio contenido en la misma. No sé si estamos quedando claros con eso, porque los quiero dejar bien claros para que no se me confundan. ¿Estamos claros hasta el momento? Excelente, excelente. Gracias, gracias. Aileen Gabriela Hub, buenas noches. Cuénteme, dígame. Buenas noches, licenciada. Disculpe, es que a mí se me fue la señal cuando dio la aclaración y esa no La aclaración, puedo. al igual que las otras, modifica, o sea, cambia los términos o contenidos de una escritura. Me pregunta la compañera Aileen, porque sí no se oye en las otras salas, que vuelva a decirlo de la definición de la escritura de aclaración. Es una escritura pública que se elabora cuando el contenido de alguna de las cláusulas o varias cláusulas o una sola o un término de un contrato solemnizado en una escritura pública es oscura, ambigua y contradictoria. Y en consecuencia se acude a otro notario o al mismo notario que lo autorizó, las partes, a efecto de que elabore una escritura donde aclare ese término que da lugar a múltiples interpretaciones para que se pueda cumplir a cabalidad y surta plenos efectos el instrumento público original. A eso se refiere, compañero. Bueno, Diego Alejandro, de nada, Diego Alejandro Montúfar. Buenas noches, licenciado. Para tener una pregunta, por ejemplo, estos documentos que son secundarios, ¿estos se protocolizan, perdón? ¿Van dentro del protocolo o solo van como un anexo al momento de que se protocoliza todo? No. Estos son escrituras públicas. O sea, son una nueva escritura, no son documentos, un papel donde ellos se acuerdan, no. Esto la gente tiene que ir para modificar el contenido de una escritura pública, ya sea aclarándolo, modificándolo, vale la redundancia, ampliándolo, rescindiéndolo, etcétera, etcétera. Debe elaborarse otra escritura pública donde se realice esa actividad. Es decir, debe contarse con el consentimiento de las partes para que se modifique, se aclare o se rescinda el contenido del anterior. Entonces no son documentos que se agregan. Es una escritura pública en toda ley, por eso se les llama escrituras públicas secundarias, complementarias o accesorias. No sé si con eso le aclaro. Sí, me aclaró. Muchísimas gracias. Ok, excelente. Sería una escritura complementaria, licenciado. Buenas noches. Perdón, Vinicius. Solo deme un momentito que había levantado la mano Ana Gabriela y después viene usted. ¿Sí? Gracias. Ana Gabriela Morales, cuéntame. Buenas noches. Hola, licenciado. Buenas noches. A mí me surge una duda con relación a que modifique o amplíe una escritura pública un notario diferente al que faccionó la principal, principalmente por la razón marginal en el protocolo, licenciado, en la escritura, porque uno normalmente se anota que el instrumento público fue modificado por tal escritura o que en el caso de la ampliación o modificación, que ésta modifica a tal instrumento. Entonces, ¿cómo se hace si se está faccionando en un protocolo que no es del notario que elaboró la principal?
Tiene toda la razón, compañera, pero la razón, el asunto se resuelve por el hecho de que en la escritura pública de modificación, aclaración o ampliación, usted va a dejar constancia del instrumento público original donde se realizó ese acto y la razón la va a colocar en el testimonio de los documentos que le pongan a la vista, que tendría que ser el testimonio de la escritura pública original. Y como además usted tiene la obligación como notario de remitir al Archivo General de Protocolos la escritura pública que autorizó, ahí va a quedar la constancia de que efectivamente estuvo esa modificación. En la práctica debiese remitirse también un aviso al notario que originalmente realizó la escritura para que él pueda marginarla, pero si no lo hace, como no hay una obligación específica o una forma de controlar o corregir esa actividad, por lo general se resuelve con esto. Una vez que usted remite sus documentos, sus archivos, sus avisos al Archivo General de Protocolos, usted está dejando la constancia de que modificó una escritura pública y que tuvo a la vista el testimonio mediante el cual, o donde constaba la existencia de esa escritura pública. No sé si con eso la dejo un poquito más. Sí, clarísima. Gracias, licenciado. Muy amable. Excelente, excelente. Buenas noches, Kimberly Elizabeth Ordóñez. Cuénteme. Buenas noches, licenciado. Con respecto a lo que decía que en el Archivo General de Protocolos no hay algo que exija, hoy en día ya no dejan ingresar un testimonio de ampliación si no lleva a la par su aviso, porque no lo reciben, o sea, le dicen... Mira, por eso le decía, cuando usted remite, pues yo lo que me refiero es que no hay una sanción específica, digamos. Sí, pero de que tiene que presentar. No se lo reciben si no está el aviso. Exacto. Por eso decía, dentro de los documentos, como usted tiene que mandar los avisos, ahí obligadamente tiene que constar, porque era muy difícil que efectivamente pudiera haber alguien controlando que los notarios en su protocolo le avisaran a los notarios que originalmente, entonces generaba un problema para las razones, pero se resolvía precisamente con los avisos que se presentan al archivo. Ok, perfecto. Gracias, Lee. Excelente. Muy bien, Kimberly. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento de las escrituras públicas? Bueno, permítame, no sé si había alguien más por aquí preguntando. Bien, María de los Ángeles Arana, buenas noches, cuénteme. Bien. Sí, sí se puede. Sí. Lo que pasa es que tienen que comparecer todas las partes nuevamente con el notario si cambian de notario, para que haya constancia efectivamente de que es la voluntad de las partes hacer la aclaración, ampliación o modificación. Y sobre todo surge en los casos cuando, por ejemplo, el notario que originalmente realizó la escritura ya falleció, está fuera del país, no puede realizarse la actividad a veces la realiza el propio notario depositario del protocolo del notario que salió del país, por ejemplo. Okay. Bueno, dicho eso, ¿cuál es el fundamento legal de las escrituras públicas secundarias, complementarias o accesorias? Este lo encontramos en el artículo 36 del Código de Notariado. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda, y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado. Entonces, ¿por qué lo utilizamos como fundamento? Porque nuestra legislación o nuestro ordenamiento jurídico reconoce a través de este artículo la existencia de escrituras que modifican o cambian o aclaran o amplían los términos de otras escrituras previamente elaboradas. Y ahí mismo señala la obligación de razonar el instrumento público que fue modificado. Como les decía, no siempre se puede realizar en esa forma cuando lo realiza otro notario, que sería la mayor dificultad, porque cuando son ustedes mismos lo tienen que hacer por obligación. Se puede realizar haciendo constar, porque tienen que hacerlo constar en la escritura pública mediante la cual se está realizando y mediante los avisos que se remiten al Archivo General de Protocolos, porque tal y como decía la compañera, en la actualidad, si no lo presentan junto con el aviso, no va a poder ser operado. Dicho eso, permítanme, por ahí veo a alguien más. Juan Manuel Canil, buenas noches. Solo tengo duda, bueno, no duda, sino como que para aportar un poco más al tema. Cuando se hace una modificación o una ampliación, o yo como notario externo rescindo otra escritura que no hice yo, hay un formulario
en el OJ virtual que se puede descargar, que es el aviso para elaborar la razón marginal. Y ahí se llena el formulario y se indica, ¿verdad? Que si se amplió, se aclaró, se modificó la escritura de otro notario. Y ya solo se avisa. Exactamente. Les voy a compartir, voy a repetir lo que usted señaló, compañero, porque tiene toda la razón, para que lo oigan los otros compañeros que están en las otras sesiones. Ok. El compañero nos amplía un poquito la información indicando lo siguiente. Cuando ustedes realizan una escritura de rescisión, modificación, aclaración, ampliación, hay un formulario en el portal oficial del OJ donde se llena y se establece si hubo una modificación para que ustedes puedan dar el aviso de la modificación, aclaración o ampliación. Entonces, eso se presenta y es el aviso que estaba señalando la compañera que deben presentar junto con la escritura para que pueda operarse. ¿Quién más había levantado la mano? Porque esto se me perdió. Y por cierto, gracias compañeros cuando aportan. Es muy bueno, esa es la idea del curso, que todos estemos concentrados y bien metidos en el tema. Estuardo Abarca, buenas noches, cuéntenme. Es lo que les decía, el artículo 36, no viene un artículo que diga las escrituras complementarias, accesorias, son tales. El artículo 36, interpretándolo y extrayendo su interpretación, nos damos cuenta que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de escrituras que modifican mediante adición, aclaración o rescisión, modificación menciona, escrituras públicas principales. Entonces, ¿cuál es nuestro fundamento? Artículo 36 del Código de Notariado. Excelente. Bueno, dicho eso, vamos a continuar. Ya vimos principales o matrices, secundarias, complementarias o accesorias. Además, tenemos escrituras públicas canceladas. El fundamento legal de las escrituras públicas canceladas es el artículo 37, literal B del Código de Notariado. Y estas escrituras públicas son escrituras que no nacen a la vida jurídica porque no surten efectos los convenios o acuerdos que pudieron haberse plasmado en las mismas, pero ocupan un lugar dentro del protocolo. Estas se cancelan con una razón notarial de cancelación. Véanlo de esta forma para entenderlas. Usted está elaborando una escritura pública de compra-venta de bien inmueble urbano. Ante usted se presentó el señor Juan Pérez y el señor José Domínguez, los mismos del ejemplo de la sesión presencial. Resulta que todo va muy bien entre Juan Pérez y José Domínguez y están con usted ahí precisamente para que redacte la escritura. Usted la imprime, ya tiene la escritura lista. Como tiene obligación de leerla, resulta que mientras la está leyendo para las partes, para que estén enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, resulta que hay una pequeña discusión entre entre José Domínguez y Juan Pérez. Y por una u otra razón, ya no están de acuerdo en el contenido de la escritura, al punto que deciden que ya no van a hacer el negocio. Y se niegan a firmar la escritura. En ese caso, usted, notario, no los puede obligar a firmar, porque eso es un tercero neutral que simplemente está ahí para realizar su trabajo. Darle forma legal a la voluntad de las partes. Y en este caso, la voluntad de las partes es ya no realizar la negociación. Entonces, usted tiene una escritura pública que no va a ser firmada. Por eso, evidentemente, usted tampoco la va a firmar porque no va a surtir efectos. Esa escritura pública que usted elaboró, y estoy poniendo un ejemplo de muchos otros que podrían ser, pero este es el ejemplo más clásico para que se comprenda. Implica que usted tiene esa escritura y tiene que dejar constancia de que la misma ya no se completó, que se canceló el negocio jurídico que se estaba realizando en la misma, que se canceló la solemnización de la escritura porque las partes no quisieron firmar, porque ya no llegaron a un acuerdo o simplemente porque se pelearon. Véanlo así si quieren. El asunto es que esta escritura, si bien es cierto, usted ya no va a emitir un testimonio para las partes, si bien es cierto, esa escritura
ya no se va a inscribir donde tenía que inscribirse porque simplemente no la van a firmar, esa escritura va a seguir ocupando un espacio en su protocolo. Entonces, para que usted deje constancia de que ocupa un espacio del protocolo, pero fue cancelada, usted al final coloca una razón de cancelación, donde indica que la escritura fue cancelada y en consecuencia no tiene efectos ni nació a la vida jurídica el negocio que se encontraba en la misma. ¿Cuál es el fundamento legal de esta escritura cancelada? Se lo señalaba yo, el artículo 37, literal B del Código de Notariado, que establece: el notario, y acuérdense que aquí también mencionan los jueces de primera instancia, pero el notario, cuando esté facultado para cartular, debe cumplir con las siguientes obligaciones. B, dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, es decir, dentro del término mismo para los testimonios especiales, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor, ya sabemos que es papel bond, y contendrá el número y la fecha de instrumento cancelado. Entonces, si bien es cierto, ya no va a emitir un testimonio de la escritura, usted sí va a mandar un aviso al Archivo General de Protocolos de todos los instrumentos cancelados, a efecto de que haya una constancia de que ocupan un lugar en su protocolo. Usted los va a foliar, van a estar dentro de su, cuando ya usted arme su protocolo, ahí van a estar, pero no nacieron a la vida jurídica. Esas van a venir con una razón al final, donde usted indica que la escritura pública fue cancelada por ausencia de firma, si quieren. No es una obligación específica que indique la razón por la cual fue cancelada, pero sí debe indicar que fue cancelada. ¿Qué es una razón? Una razón, como les decía la vez pasada, es un método o mecanismo que el notario utiliza, y no solo el notario, sino muchos funcionarios y algunas personas de carácter particular utilizan, con el objeto de dejar constancia en un documento de circunstancias que lo afectan, lo modifican o lo dejan sin efecto. En este caso, la razón que usted coloca al final de la escritura pública que ya no fue firmada es una constancia de que la misma no nació a la vida jurídica. Y una vez hecho esto, usted tiene la obligación, de conformidad con el artículo 37, literal B del Código de Notariado, de avisar al Archivo General de Protocolos que la escritura pública fue cancelada. Dicho eso, como la razón es, como les digo, una constancia simple que usted va a dejar, usted va a colocar, por ejemplo, al final de su escritura pública, cuando no firmaron, por alguna razón la tuvo que cancelar. Este es un ejemplo. Dos ejemplos más bien. Pueden modificarse o puede redactarse de distinta forma, pero la finalidad es la misma, dejar constancia de esa circunstancia por la cual la escritura pública no nació a la vida jurídica. En este caso, lo propongo yo como una cuestión para cuestión académica de la clase, pero pueden hacerlo de forma distinta siempre que indiquen que está cancelada. Razón, el infrascrito notario da fe que el instrumento público que antecede fue cancelado por negarse las partes a firmar, la fecha y la firma del notario. O simplemente razón cancelada, conste Guatemala, fecha y firma del notario. Al lugar, fecha y firma del notario. No es obligado que indiquen por qué, pero sí es obligado que indiquen que fue cancelada, es decir, que lleve la razón. De esto, una vez que tienen su escritura con ese aviso de cancelación, ustedes tienen la obligación, tal como les señalaba, en el artículo 37, literal B del Código de Notariado, de remitir al Archivo General de Protocolos un aviso de cancelación de la escritura pública. Aquí les traigo yo también un modelo de aviso, y eso lo van a tener en las de presentación cuando ya se la suba a la plataforma, un modelo de aviso de cancelación. Cuando ustedes ya sean notarios, ustedes van, como se inscriben en el Archivo General de Protocolos y en la Corte Suprema de Justicia, ustedes van a tener una clave y además su colegiado como inscritos en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, aquí, en este modelo, se le coloca la clave, el colegiado, se identifica que es un aviso de cancelación, se remite, puede ser señora o señor, depende quién esté ejerciendo el cargo de director del Archivo General de Protocolos en su momento, e indica, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37, literal B del Código de Notariado, atentamente, aviso que con fecha 15 de julio de 2022, en el municipio y departamento de Guatemala, cancelé la escritura pública número 33 de la misma fecha del actual registro notarial a mi cargo del año en curso,
Luego, lugar y fecha nuevamente, firma y sello del notario. Y eso es lo que remiten al Archivo General de Protocolos a efecto de que quede constancia de que ustedes cumplieron con la obligación del artículo 37, literal B. Aquí hay otro modelo o otro formato que también es válido, que se puede utilizar para emitir o remitir el aviso de cancelación de escritura pública al Archivo General de Protocolos. Aviso, señora directora del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 37, literal B del Código de Notariado, hago de su conocimiento que cancelé la escritura pública número 3 de fecha 12 de julio de 2022 en el protocolo a mi cargo. Atentamente, Guatemala, 29 de julio de 2022. Licenciado Luis Fernando Morales Pérez, Méndez, notario, clave M500, firma y sello. Entonces, con esto ustedes avisan la cancelación de la escritura. Vamos a ver. Orfa, Roxana, Oshla, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta, ¿la clave cómo se obtiene cuando uno se registra? Una vez que usted se inscribe, cuando ya está inscrito, le generan la clave en el Archivo General de Protocolos, la que es la clave que lo va a identificar a usted ante las diligencias que realice ahí en el Archivo General de Protocolos. Esa se la otorgan una vez que ya usted realizó su diligencia de juramentación y se inscribió en la Corte Suprema de Justicia. Y esa también se da cuando uno quiere comprar las hojas de protocolo. Esa es una diligencia que va ante la SAT, que es mediante formulario, donde usted llena con sus datos de identificación y colegiado y le piden ahí ese dato. Ahí es mediante formulario donde usted solicita sus hojas de protocolo. Gracias, licenciado. Bueno. Dicho eso, entonces vamos a hablar ya de lo que es la redacción de las escrituras públicas, o cuál es su estructura. Empecemos por la estructura y poco a poco vamos a ir entrando a la redacción. Como les decía, la escritura pública, nuevamente volvemos a colocar la definición, es un documento autorizado por notario en el protocolo a su cargo a requerimiento de parte por disposición de la ley, en el cual una o varias personas individuales o colectivas jurídicamente capaces establecen, modifican o extinguen derechos y obligaciones. ¿Cómo se estructura? Al igual que cualquier otro documento que maneja cierta lógica en su redacción, va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre o finalización, una conclusión. El inicio o desarrollo generalmente implica los datos generales y las informaciones necesarias para poder realizar posteriormente o generar posteriormente información dentro de ese instrumento. Es como cuando ustedes hacen una carta, colocan la fecha, el lugar, a quién va dirigida, y ya después identifican cuál es el objeto de la carta, ya sea una solicitud, un agradecimiento, una felicitación, una recomendación, etcétera, etcétera. Después de eso, ustedes dan un ligero saludo de despedida, que sería ya el cierre, y firman la carta y colocan a veces sus datos de identificación para que sepan quién remite la carta si no se identificaron de alguna forma distinta anteriormente. Se los menciono así porque es un ejemplo sencillo. Es la misma lógica. No hay una lógica distinta. Nuestra forma de redactar y sobre todo nuestro idioma permite esta lógica y es una lógica sencilla de comprender para que no nos hagamos bola a la hora de ya querer estructurar en nuestra mente cómo va organizada. La mayoría yo creo que ya tuvieron su práctica notarial, entonces ya más o menos entienden a qué me refiero con esto. En primer lugar vamos a encontrar la introducción, que es como la parte inicial, la introducción regulada en el artículo 29 del Código de Notariado de los incisos del 1 al 6. Esta se va a dividir en encabezamiento y comparecencia. En el encabezamiento van los datos generales del instrumento, lugar, fecha y además datos generales del notario que está elaborando la escritura. En la comparecencia van a venir los datos de identificación, lo que vimos la vez pasada, cómo se debía realizar, pues los datos de consignación de circunstancias personales de quienes comparecen en la escritura. Va a venir también los datos de identificación de los testigos de asistencia, si hubiera testigos de asistencia o testigos instrumentales, si los hubiera también. También los datos de los intérpretes o de cualquier otra persona que intervenga y sea necesario colocarlo o identificarlo para poder desarrollar después la actividad que vamos a generar en el cuerpo de la escritura pública. Entonces tenemos que la introducción
se encuentra regulada el artículo 29 del Código de Notariado de los incisos 1 al 6 y se divide en encabezamiento y comparecencia. El cuerpo, entre otros, se encuentra regulado en el artículo 30 del Código de Notariado y va a contener una exposición, estipulación y aceptación del acto o contrato, que son los elementos básicos fundamentales de la estructura. Una exposición o una introducción, pero ya no una introducción del instrumento y las personas que comparecen, sino de los derechos o el acto o contrato que se va a desarrollar, como por ejemplo identificar que soy propietario de un bien inmueble, dónde se encuentra ese bien inmueble, cómo acredito la existencia del bien inmueble, que sobre el bien inmueble no existen limitaciones, anotaciones o gravámenes que pudieran afectar los derechos del comprador, aunque eso lo puedo ir modificando dentro del cuerpo, el lugar o colocación de la cláusula en que voy a realizar eso. Pero esa exposición es una introducción general donde indico las razones por las cuales estas personas están precisamente celebrando un convenio y los bienes sobre los cuales lo están celebrando, o los derechos sobre los cuales lo están celebrando, o los asuntos o circunstancias sobre los cuales se va a desarrollar el instrumento público. Una estipulación, en este caso, es una estipulación, se refiere a ya los convenios en sí, los acuerdos que sobre eso que dimos una introducción se van a realizar. Si es una compra, si es una compraventa, si es un mutuo, si es una escritura de sociedad, etcétera, etcétera, aunque dependiendo de la legislación aplicable van a aumentarse algunas estipulaciones o no, pero en términos generales el apartado de estipulación son todos los acuerdos, todos los convenios, todas las disposiciones que los otorgantes, ya en este caso les llamamos otorgantes, se dan entre sí a efecto de poder celebrar el acto, contrato o negocio que se está solemnizando en la escritura pública. Y una parte final donde se da la aceptación del acto o contrato. Es decir, donde a ambos comparecientes, a ambos otorgantes, aceptan el contenido del instrumento y aceptan los convenios a los que se llegó en el apartado de estipulación. Ya cuando veamos la redacción, ahí vamos a ver un poquito más dónde lo podemos colocar, qué tantas cláusulas va a llevar, pero en términos generales debe haber una aceptación expresa por ambas partes del acto o contrato que se celebró, es decir, de los convenios a los que se llegó y de la elaboración y el contenido del instrumento público. Una vez hecho esto, este cuerpo, o más bien, antes de pasar al cierre, este cuerpo va desarrollado en cláusulas, que como les dije la vez pasada, vamos a definirlas como párrafos específicos, cerrados, claros, concisos, donde se deja plasmadas valga la redundancia, las estipulaciones, acuerdos o convenios de las partes respecto al acto o contrato que se celebra. Una vez que terminamos el cuerpo del instrumento, es decir, el desarrollo de ese documento, vamos a la conclusión, que es el cierre de la escritura pública y se encuentra regulada en el artículo 29 del Código de Notariado. Lo podemos encontrar de los incisos 8 al 12. ¿Qué contiene? Pues contiene la razón de que se leyó el instrumento público a las partes, que se tuvo a la vista los documentos que las partes presentaron acreditando los derechos o la titularidad de los derechos que pretendían hacer valer o que fueron objeto del contrato, y los derechos no solo principales, sino también los accesorios a los mismos, si se tuvo a la vista, los documentos de identificación también, la representación, etcétera, etcétera, donde también una vez, o más bien, se les lee a las partes el instrumento a efecto de indicarles cuáles son los efectos legales del acto que están celebrando, con el objetivo de que en esta misma conclusión ellos en forma expresa nuevamente acepten, ratifiquen y firmen el acto, la escritura pública que se está realizando. Posteriormente firmará el notario, precedido de las palabras ante mí, pero a eso se refiere la conclusión, es decir, es el cierre. Ahí ya no van estipulaciones nuevas, desarrollos sobre acuerdos o convenios, sino simplemente las formalidades por las cuales damos por terminado el acto, garantizando que las partes están aceptando, ratificando el contenido del instrumento porque lo escucharon, lo tuvieron a la vista, se los explicamos y les explicamos las obligaciones que eso representaría, como podría ser irlo a inscribir al registro correspondiente si se refiere al traslado de algún derecho de los que son registrables, o la naturaleza del incumplimiento de dicho acto o contrato, etcétera,
etcétera, etcétera. A eso se refiere la conclusión. Como le digo, lo vamos a encontrar regulado principalmente los aspectos de la conclusión de los incisos 8 al 12 del artículo 29 del Código de Notariado. Bueno, dicho eso, entonces vamos a ver la introducción. Cuando hablamos de la introducción, ya vimos que se divide en encabezamiento y comparecencia. El encabezamiento es un apartado en el cual vamos a colocar primero el número de la escritura. Recuérdense que las escrituras públicas, por ser instrumentos protocolares, tienen número de orden. Entonces empezamos con el número de orden de la escritura. Va a depender del número correlativo que les corresponda dentro de su protocolo para colocarlo. Además va a colocarse el lugar y fecha. Se va a indicar el lugar y fecha donde se está realizando el instrumento público. Se va a indicar la hora si se tratara de testamento o donaciones por causa de muerte, de conformidad con el artículo 42, numeral 1 del Código de Notariado. En este caso es un ejemplo simple de una escritura de compraventa, entonces nos lleva hora, como en términos generales la mayoría de las escrituras públicas. Posteriormente, las palabras ante mí, aunque se repiten nuevamente al final del instrumento. Y por último, en el encabezamiento, vamos a encontrar el nombre del notario y su calidad. Entonces, básicamente, vamos a indicar el encabezamiento como número de orden, número 1, en la ciudad de Guatemala, el 31 de julio del año 2025, ante mí, Faino Rafael Prado Jacinto, notario. Y hasta ahí tenemos lo que llamaríamos encabezamiento. Si se dan cuenta, hablamos de datos generales del instrumento público que se está autorizando y del notario que lo está autorizando. Después, o más bien, seguidamente, vamos a colocar la comparecencia. Hasta aquí, lo que vimos aquí, hasta la identificación del notario, le vamos a llamar encabezamiento. Seguidamente colocamos la comparecencia. La comparecencia va a llegar hasta el momento de que ya nos toque iniciar con las cláusulas, porque una vez que iniciamos con las cláusulas, ya nos encontramos en el cuerpo del instrumento público. ¿Y qué colocamos en la comparecencia? En la comparecencia primero colocamos los nombres y apellidos completos de los otorgantes, edad, estado, en años cumplidos, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de conformidad con el artículo 29, numeral 2 del Código de Notariado. ¿Se dan cuenta en este ejemplo? Aquí se señala, comparece por una parte la señora, vamos a decir, Lucrecia Fernández, de 32 años de edad. Vamos a decir que es soltera, guatemalteca, maestra de educación primaria urbana, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con el documento personal de identificación, con código único de identificación, número. Colocamos los datos del código único de identificación. Regularmente en la práctica lo colocamos en números y letras. De todas formas, ya sabemos que en caso de un conflicto entre los números y las letras, prevalecen las letras. Extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP, a quien en el cuerpo del presente instrumento se le denominará la vendedora. Pues son los datos de la primer o del primer compareciente. Si se dan cuenta, son las circunstancias personales, es decir, los datos, los llamados datos generales de identificación de la persona que comparece. De una vez identificamos en qué calidad va a comparecer. ¿Por qué lo hacemos así? Porque se nos facilita en el cuerpo del instrumento para que en las cláusulas no tengamos que estar colocando en todas nuevamente el nombre completo, sino que podamos colocar la forma como se va a identificar en las cláusulas. Aunque esto no es obligatorio. Podemos realizar la redacción en nuestras cláusulas, no es tan amarrada la redacción, podemos realizar colocando el nombre. Lo que pasa es que por cuestiones de redundancia, a veces por técnica gramatical, digamos, no hay que repetir tanto, pero como lo que importa en el instrumento público es que sea claro, preciso y conciso, la fórmula que a ustedes les sea más práctica es la adecuada, siempre y cuando teniendo en cuenta que no se vaya a modificar los datos de la persona ni su calidad dentro de las cláusulas del instrumento, o se vaya a confundir de tal forma que lo vaya a hacer o vaya a generar términos oscuros, ambiguos o contradictorios que posteriormente nos obliguen a realizar una escritura de ampliación, modificación,
rescisión, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, por ser una escritura de compra-venta, encontramos a un segundo otorgante que le vamos a decir, y por la otra parte, señor José Pérez, de 30 años de edad, soltero, guatemalteco, agricultor, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con documento personal de identificación, código único de identificación, número, colocábamos el número, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP, a quien en el cuerpo del presente instrumento se le denominará la compradora. A pesar de que es un nombre, pero estamos hablando de partes o de otorgantes. Entonces, por eso podemos identificarlo como la vendedora, la parte vendedora, o la compradora, la parte compradora. No sé si vamos con alguna duda por el momento. Licenciado, perdone. ¿Quién me habló? Soy Clara. Perdón, Doris. Buenas noches, dígame, no levantó la manita, pero dígame. Perdone, es que solo quería una duda. Sí. En la introducción se puede poner, se le reconoce indistintamente por su nombre o como la compradora, por ejemplo. Sí, la redacción, lo que tiene que usted, como le digo, usted ahí no es obligado que coloque que va a identificársele como la vendedora o la compradora, no es obligado. Por práctica, regularmente lo hacemos para que en el cuerpo del instrumento no se nos dificulte estar poniendo nuevamente el nombre completo, porque con tanto ponerlo a veces nos confundimos y lo colocamos mal o ya no se entiende quién era vendedor y quién era comprador. Ah, ok. Pero es una forma de establecer una facilidad para desarrollar el cuerpo del instrumento después. Muy bien. Está bien. Gracias, licenciado, muy amable. Ok. Bueno. Dicho eso, permítame por aquí. Doris Urizar, buenas noches, dígame. Buenas noches, licenciado, gracias. Usted mencionó, si no estoy mal, 2 tipos de instrumentos que llevan hora. Solo logré anotar testamento. ¿Cuál otro mencionó, perdone? Donaciones por causa de muerte. Ah, muy bien, gracias. Ok, no tenga pena. Artículo 42 del Código de Notariado. Bueno. Dicho eso, entonces prosigamos. Pues ya aquí ya los identificamos. Si se dan cuenta las condiciones que vimos la vez pasada, que cómo identificar a las personas. Si, por ejemplo, aquí en este apartado es donde vamos a encontrar el problema de, ay, es que no trae DPI y no trae pasaporte. ¿Y cómo lo voy a identificar? Ah, pero yo conozco a José Pérez y a Luis Hernández, que los dos sí tienen documento personal de identificación y son amigos de esta persona de hace 22 años. Entonces los voy a agregar como testigos. En este apartado es donde yo agrego los testigos de asistencia, donde los identifico y señalo que son idóneos para el presente acto o contrato. ¿Por qué? Porque me van a... Quien no puede identificarse con documento personal de identificación por no tenerlo a la mano, o quien no posee pasaporte, y no poseer pasaporte, por lo que se identifica a través de 2 testigos de asistencia, siendo estos idóneos para siendo estos Juan Pérez y lo identifico, y Pedro González y lo identifico porque ellos sí traen DPI o pasaporte, quienes aseguran conocerlo desde hace 22 años y quienes son idóneos para el presente acto o contrato por no tener interés en el mismo. Y ya los identifico y los hago comparecer. Aquí también es el apartado donde, por ejemplo, voy a terminar de identificar al comprador, quien, por no hablar el idioma español, se hace acompañar de un intérprete del idioma tal y tal, a quien identifico de la siguiente forma, quien acredita su calidad de traductor jurado del idioma en cuestión, y identifico el documento con que acredita su calidad. Eso lo hago acá. Ahí coloco testigo de intérprete. También, acá, coloco, por ejemplo, puede ser que el comprador comparezca a nombre de la entidad mercantil social SA, calidad que acredita con calidad que acredita con el mandato general, con cláusula especial extendido a su favor, el cual se encuentra, cual fue elaborado en la escritura pública número 2, por el notario Juan José González el 22 de julio de 2025 y se encuentra debidamente inscrito en el archivo, en el registro electrónico de mandatos y poderes del archivo general de protocolos a número E10.252, el cual es suficiente de conformidad con la ley a mi juicio para el presente acto o contrato. Eso lo coloco acá también.
Les estoy retrotrayendo lo que vimos en la sesión anterior de cómo consignar las circunstancias de identificación personal. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo sencillo, pero podría darse con ese grado de dificultad, que necesitan testigos, intérprete y venga con documentos de representación. Entonces, de conformidad con eso, ustedes van agregando o quitando información, porque también aquí podría ser Juana Pérez, persona de mi anterior conocimiento, quien se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación, tal y tal y tal. Entonces ya no coloco todos sus datos de identificación general porque es persona de mi anterior conocimiento, pero sí coloco su documento personal de identificación. Y ahí modifiqué la redacción que hubiera tenido mi comparecencia, porque aquí estamos en el apartado de la comparecencia. Y son las formas de ir solucionando esas ligeras dificultades que va encontrando uno en el día a día, cuando ya en la práctica la gente viene como viene, con sus documentos o sin sus documentos, con formas de acreditar, sin formas de acreditar. Por eso es tan importante lo que les mencionaba en la sesión anterior, la calificación que ustedes hacen, porque de esa calificación va a depender la redacción que van a realizar ustedes acá, en este apartado. Y bueno, no solo en este apartado, también en los siguientes, pero en este es muy importante porque son los documentos que van a pedir, qué documentos van a acreditar, cómo van a hacer constar eso. Bueno, vamos a ver. Sofía Ronquillo, buenas noches. Cuéntame. Buenas noches, Lick. Tengo una consulta. Fíjese que yo había entendido que cuando se ponía persona de mi anterior conocimiento, con base en el artículo 29, numeral 4, no había que poner necesariamente el DPI porque dice que solo cuando así lo estimare conveniente. ¿Es necesario poner el DPI siempre o no? Sí, mire, vamos a leerlo para que vean. Es numeral 3, artículo 29, numeral 3 del Código de Notariado. Me pregunta la compañera sobre cuando es persona de mi anterior conocimiento, qué circunstancias sí consigno y qué circunstancias no. Si consigno el DPI o son los datos los que consigno y es el DPI el que no consigno. Entonces vamos a leer el artículo 29 para que salgamos de dudas. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán, numeral 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ahí doy fe de que conozco a las personas que intervienen en el instrumento. 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario. ¿Cuáles son los datos de identificación? Edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio. Ahora, por medio de cédula, vecindad o pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. No lo dice expresamente el Código de Notariado, si se dan cuenta. Sin embargo, y este sí es criterio mío, y si estoy equivocado, pues bienvenido sea que me lo señalen, pero cuando usted va a identificar que conoce a la persona, entonces ya no va a identificar, es Juan Pérez y sí, yo lo conozco, tiene 22 años, está casado y ta. Sin embargo, el documento personal de identificación es una identificación que sirve para identificar a la persona para sus asuntos civiles. Entonces, el documento personal de identificación, si no lo tiene incluso, aunque usted lo conozca, de todas formas tiene que indicar que 2 personas sí lo conocen y comparecen a señalarlo. Por esa razón es que desde mi criterio, yo entiendo que hay un criterio distinto, porque lo entiendo, pero desde mi criterio, los datos que es posible que yo no consigne son aquellos que no vienen o que más bien corresponden a los datos generales de identificación, pero el DPI, ese sí lo tengo que colocar, y el pasaporte también, porque son los datos que a pesar de que yo diga que lo conozco, la otra persona quizás no conoce completamente a quien está contratando con ella. Simplemente es una relación causal. Entonces, para poder identificarlo y ubicarlo para el cumplimiento de la obligación, va a necesitar los datos del DPI. Entonces, el DPI, por 2 cosas. Primero, por ser los datos necesarios para que las mismas partes puedan identificarse y exigirse el cumplimiento de la obligación. Y en segundo lugar, por ser un documento que debe presentarse obligadamente al notario al comparecer en el instrumento, el DPI es el que se debe colocar, y lo que me faculta el Código de Notariado es no colocar edad, estado civil, nacionalidad, etcétera, etcétera, porque eso viene en el DPI. Entonces, por esa razón es que mi criterio es que lo que nos faculta el Código de Notariado es a no colocar esos datos, más no el DPI.
No sé si con eso le resuelvo un poco, compañera, pero entiendo y la pregunta es muy buena porque sí, yo sé que existe un criterio distinto por algunos notarios, pero desde mi lectura e interpretación del Código de Notariado, creo que no es el correcto, pero como le digo, no soy dueño de la verdad. No sé si con eso le... Gracias, Lick. Sí, sí me resuelve. Gracias. Entonces sí, porque les digo, a veces no, la ley no nos dice expresamente las cuestiones, sino que hay que interpretarlas. Entonces, si tenemos claro que toda persona que se presenta ante nosotros, aunque lo conozcamos, tiene que presentarnos su documento de identificación, evidentemente cuando yo digo lo conozco, ya no coloco todos sus datos de identificación, pero sí coloco el DPI, porque ese es el documento general de identificación que debe consignarse en el instrumento. Pero como les digo, si van a encontrarse por ahí con interpretaciones distintas, ténganlo en cuenta. Pero si les preguntan, díganle que fui yo y que me regañen a mí, porque ese es mi criterio. Vamos a ver, por aquí, vamos a ver. Yo oí que me estaban preguntando a alguien más. ¿Ya no hay otra pregunta? No, ok. Bueno. Una vez que ya colocamos los datos generales de identificación, en segundo lugar, en la comparecencia, o más bien en tercer lugar, porque en segundo lugar es lo que estábamos hablando ahorita, se coloca la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento o la identificación por los medios legales cuando no los conozca el notario, que era lo que hablábamos. En tercer lugar, se coloca razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación en nombre de otro, que está en el numeral 5 del artículo 29, que es, como les digo, por eso les estaba dando el ejemplo de que este comprador fuera a nombre de una sociedad, por ejemplo, tiene que presentarnos su documento que acredita que tiene las facultades para poder realizar, y acá tenemos que identificar ese documento nosotros y señalar que es suficiente de conformidad con la ley a nuestro juicio para el acto que se realiza. En cuarto lugar, lo que les mencionaba, la intervención del intérprete, regulada en el artículo 29, numeral 6, si fuera el caso, donde indicamos quien por no saber o no conocer el idioma español, se hace acompañar por un intérprete que comparecerá en el presente instrumento y lo identificamos el documento con el que acredita o la razón por la que se acredita su expertise reconocida por el Estado, es decir, un traductor jurado, o una persona que sea que tenga como idioma materno ese idioma, o una persona que sea experta en el idioma. Entonces, de alguna forma, cualquiera de esas tres formas tenemos que acreditarlas acá. No de alguna forma, sino más bien, en este apartado tenemos que indicar por qué razón estamos dejando que comparezca como intérprete. En el numeral 5, la declaración, o más bien como quinto punto, la declaración de los comparecientes que aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, regulada en el artículo 29, numeral 3. Es decir, una vez que ya hicimos eso, en la comparecencia colocamos, esta es la fórmula que en la práctica generalmente utilizamos porque es muy sencilla, valga la redundancia, es práctica y no nos metemos a redundar ni a darle más vueltas de lo necesario a lo que nos exige el código. Entonces, básicamente colocamos como nos dice el código. Ambos comparecientes actúan en forma personal, me aseguran encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y con eso ya cumplimos lo que establece el artículo 29, numeral 3. Y finalmente, la nominación del acto contrato. Recuérdense que incluso el artículo 31 señala que en este apartado de comparecencia, o más bien no lo señala en el apartado de comparecencia, pero establece que la designación del acto contrato que se celebra o la nominación del acto contrato que se celebra es un requisito esencial del instrumento público, que puede dar lugar a su anulación posterior si no se consigna. Entonces, lo siguiente que ponemos después de haber dado fe de que nos aseguraron hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles es indicar por qué están ahí. Entonces, aquí señalamos que por este instrumento celebran contrato de compraventa de bien inmueble, podría ser contrato de mutuo, podría ser con garantía prendaria, hipotecaria, contrato de hipoteca, contrato de constitución de sociedad anónima, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, aquí preguntó alguien. Vinicio Hidalgo, buenas noches, cuéntame. Gracias, licenciado. Yo sé que va un poquito adelantadito. Únicamente es con el relacionado donde usted explicó de mi mayor conocimiento o anterior conocimiento, ¿será suficiente solo el nombre y el DPI?
Desde mi punto de vista, sí, porque de hecho el DPI tiene los datos de consignación personal acreditados en el propio RENAP de la persona que comparece. Entonces no se hace necesario volverlos a consignar si usted ya la conoce. Como le digo, yo sé y estoy convencido porque lo he escuchado, incluso he debatido con algunos colegas. No, o sea, no es que le contradiga al licenciado, sino que sí será suficiente, ¿sí, verdad, Milix? Sí, desde mi criterio es suficiente. ¿Por qué? Porque, digamos, usted dice, yo ya lo conozco, no voy a volver a poner que es casado, esto y lo otro. Pero sí voy a colocar el DPI porque es el documento que lo identifica, porque no lo estoy identificando solo para mí. Lo estoy identificando frente a terceras personas que no lo conocen. Y si bien yo doy fe de que lo conozco, voy a consignar su documento. Porque es lo único que ellos van a tener posteriormente. Pero sí, no estaba debatiendo con compañeros, no tenga pena. Me gusta que me pregunten y que me pongan en jaque también me gusta, porque así también yo voy avanzando, no tengan pena. Gracias, muy amable, güey. Qué gusto. Bueno, dicho eso, entonces, si se dan cuenta, la parte final de la comparecencia, y no se les olvide, por favor, porque en los otros cursos he tenido problema de que colocan todo muy bonito, pero ya no colocan para qué están las partes ahí. Entonces, en la comparecencia, después de asegurar que están en el libre ejercicio de sus derechos para poder realizar ese acto o contrato, deben indicar cuál es el acto o contrato que van a realizar. En este caso, contrato de compraventa de bien inmueble, y cerramos con una frase que esto puede cambiar, como les digo. La redacción no es así como nos la han vendido, de que es expresamente. Sí hay cositas que tenemos que tener cuidado, sobre todo porque esto nos van a hacer inspecciones y verificaciones en el Archivo General de Protocolos y debemos dejarlo de forma clara y precisa, pero la modificación de ciertas fórmulas gramaticales por otras más adecuadas o más concisas no va a afectar nuestro negocio o nuestro contrato o nuestro instrumento público. Entonces, por ejemplo, esta es una fórmula muy común, que es la más sencilla, que comparecen o por este instrumento celebran contrato de compraventa de bien inmueble, contrato de mutuo, contrato de constitución de sociedad anónima, contrato de constitución de sociedad civil, etcétera, 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 de conformidad con las siguientes cláusulas. Algunos colocan cláusulas escriturarias, también está bien. Y ahí terminamos la comparecencia. Entonces ahí, eso ya tenemos nuestra introducción. Esa es la parte de arriba de nuestra escritura pública, si lo quieren ver así en términos sencillos. Teniendo esto, entonces ya pasamos a lo siguiente, que sería el cuerpo de desarrollo. Como les digo, esto lo vamos a seguir, lo vamos a ver bastante, porque esto sí tienen que llevárselo más planchadito, pero ya vimos ahorita lo que es la introducción, con su redacción propuesta, digámosle. Es un modelo, pero puede variar en ciertas cosas. De hecho, en algunos casos a mí me gustaba antes, cuando acababa de salir de graduado, o acababa de graduarme más bien, había una fórmula que era bastante antigua, que yo miraba en escrituras públicas de notarios ya de antaño, que al lugar de colocar en la ciudad de Guatemala, colocaban el 22 de julio de 2025, colocaban a los 22 días del mes de julio del año 2025 en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, y dejaban ahí. O el municipio colocaban otra cosa, pero el tema es que completaban la obligación que señalaba el código de notariado. Es igual, véanlo así. Aquí está una propuesta o un modelo básico, sencillo, de cómo redactar un instrumento público. Pero al final, ustedes como notarios tienen que pulir su propia redacción. Lo que tienen que garantizar en todo caso es que cumplen con todos los requisitos que establece el Código de Notariado para efecto de que pueda surtir o tener validez y efectos frente a terceros y frente a las partes en el instrumento público que ustedes están elaborando. Bueno. Previo, vamos a continuar nosotros con esto porque vamos a seguir con la redacción del instrumento público, de la escritura pública, perdón. Pero por la hora ya no vamos a correr para ver lo que falta, porque ya vamos a seguir con los siguientes pasos más adelante. Incluso yo tengo un video que al terminar de verlo nosotros, un video donde esto mismo de cómo se elabora la escritura pública lo voy haciendo paso a paso con ustedes en ese video y se los voy a subir a la plataforma cuando terminemos. Igual, ahorita no les he subido lo de la clase anterior, pero de mañana no pasa que les subo el folleto y la presentación de la sesión anterior. Ahora, mi pregunta, antes de que se me vayan todos.
¿Estamos de acuerdo o les está pareciendo la metodología que estamos utilizando en el curso para ir aprendiendo, o la modificamos? Porque yo lo que necesito es que ustedes vayan adquiriendo la información, no importa que vayamos modificando. Excelente, licenciado. Excelente, Lic. Vamos bien así, licenciado. Gracias. Sí, licenciado, gracias. Ok, excelente. Sí, porque a mí lo que me interesa no es oírme bonito, sino que se les quede a ustedes y no se les dificulte, porque yo sufrí algo durante toda la carrera, incluso los primeros, ya cuando uno estaba estudiando para el privado, sufrí algo que se llama, es como una fobia al notariado. Porque a uno le meten el miedo del notariado, de que es lo más difícil del mundo. No, es bien sencillo, es pura lógica y redacción, ¿verdad? Porque eso sí, hay que pulirla. Pero es lógica y redacción. Entonces, mi intención es que ustedes lo entiendan de una forma bien sencilla y que cuando se les pida a ustedes hasta lo puedan decir así, oralmente, sin necesidad incluso de escribirlo. ¿Por qué? Porque ustedes entienden por qué están poniendo cada cosa. Entonces, dicho así, yo les agradezco también mucho su atención. Les deseo una muy feliz noche, una gran bendición para ustedes. Que pasen un buen fin de semana, porque ahora hasta la siguiente semana nos vemos. Y cualquier duda o comentario, estoy a la orden y no tengan pena de decirlo. Yo no me enojo, al contrario, si me equivoco con algo, díganmelo, como les digo, esos son criterios míos y es bueno que yo también se los explique para que cuando se encuentren en la calle a alguien que no lo maneje, ustedes ya sepan que hay criterios distintos. En este caso, yo les expliqué uno de los míos, hay otros, pero en este caso es uno de los míos y mis razones. No he encontrado una razón distinta para cambiarlo, pero, como les digo, nada está escrito en piedra, ni soy el dueño de la verdad. Entonces, Dios los bendiga. Buenas noches, disculpe, yo solo quería comentar algo. De pronto, o tal vez, no sé. O tal vez sí, Silvia, sí. Sí, de pronto, tal vez con los conceptos, poderlos decir un poco más despacio. ¿Verdad? Es que sí, ya sabía. Yo traté de apuntarlo lo más rápido, pero no lo alcancé. Tienes razón, cuando me emociono agarro velocidad. Sí, no, cuando sea así, díganme, no tengan pena. Sí, porque cuando ya voy emocionado en el tema, yo agarro velocidad, pero no, díganme, yo con gusto. Y de todas formas, no se preocupen, porque esos conceptos tal cual vienen en la presentación y en el folleto, se los voy a subir así. No tengan pena. Muchas gracias. Bueno, entonces que tengan